Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amado auditorio, gracias por acompañarnos. Como siempre, es un gusto recibirlos en esta mesa de análisis semanal, esta mesa de análisis en donde, bueno, con voces autorizadas, con expertos, con profesionales, con legisladores, pero sobre todo con gente experimentada y con gran trayectoria profesional, como mis amigos, la licenciada Claudia Sánchez Juárez, ex legisladora del Partido Acción Nacional y empresaria, que tengo el gusto de recibir esta noche. Gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio, querido Julio, consejero Baños. Qué gusto. Y también nos acompaña, como cada semana, el doctor Marco Antonio Baños, que es amigo de Contrastando Ideas, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y, sin lugar a dudas, una de las máximas autoridades expertos en materia política y electoral de nuestro país. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Jiménez. Te saludo con afecto y también al auditorio y, por supuesto, con mucho afecto a la maestra Claudia. Es un honor estar con ella también el día de hoy en esta importante mesa de trabajo. Gracias. Pues sin lugar a dudas, un tema preocupante, un tema polémico. Este proceso electoral del próximo domingo, 5 de junio, ha generado preocupación en los partidos de la Alianza Va por México, ha generado especulación en la trinchera de Morena, ha habido algunos excesos, ha habido algunos abusos, ha habido algunos actos al margen de la ley electoral. ¿Cuál es tu opinión desde tu perspectiva como experto en materia electoral, Marco Baños? Bueno, mira, para empezar, cerraron las campañas ayer miércoles, estamos en el primer día de la veda, no podrá haber actos de proselitismo hoy, mañana, el sábado y menos el domingo. Cualquier cosa que tenga que ver con llevar electores a las urnas, pues sería considerado un esquema de acarreo, un esquema de compra y coacción del voto, en fin. Hay mecanismos institucionales para combatir estas cuestiones que ojalá no se presenten en el desahogo de la jornada electoral y no tengamos tweets como los que vimos con la revocatoria de mandato, donde Mario Delgado pues así estaba apoyando a la gente para que fueran a votar en la revocatoria de mandato, un ejercicio, por cierto, bastante pues cuestionable en la forma en que se dio. Ahora, también hemos cerrado pues con las mediciones que han realizado diversas casas encuestadoras. Digamos que la única elección donde al parecer las casas encuestadoras tienen duda de quién podría ser el ganador es Durango, donde le dan un empate técnico a la candidatura del PRI y la candidatura de Morena. Hay una ligera diferencia en las predicciones, mediciones demoscópicas que se han hecho, que indican que podría haber una diferencia entre 1,5, quizá 2,5 puntos de ventaja del candidato del PRI, pero bueno, eso finalmente los coloca en la lógica de una posibilidad de empate técnico. Vamos a ver cómo se desahoga esa elección. No es la primera vez que se da una elección tan cerrada, se dio aquella ocasión del 2010 con la elección de Jorge Herrera. Tú recordarás que también estuvo muy cerrada esa candidatura del PRI con la coalición nueva entre PRD y PAN que se habían formado justo en ese año de 2010 y que habían tenido mucho éxito en Sinaloa, en Puebla, en Oaxaca, etcétera. Entonces, está ese punto. Luego, las casas encuestadoras hablan de que está muy clara la tendencia favorable para el PAN en el caso de Aguascalientes. Yo ahí coincido. Creo que Tere Jiménez ha hecho una gran campaña y el PAN podría mantenerse con esa gubernatura. También en el caso de Hidalgo, de Oaxaca, las encuestas indican que hay una diferencia muy grande que favorece a las candidaturas de Morena. De hecho, por ejemplo, en Hidalgo, Julio Menchaca no acudió al último debate. Una cosa que, por cierto, no debería de ocurrir en democracia, porque finalmente los debates son para exponer a los candidatos, pero en fin, no compareció. Yo tengo mis dudas, y lo digo con mucho respeto para las encuestas que se han publicado,
de si las mediciones que hacen respecto al caso de Quintana Roo y lo de Tamaulipas podría estar así. La enorme mayoría de las encuestas dan por sentado que Morena con Américo Villarreal ganará en el caso de Tamaulipas. Yo tengo mis dudas, creo que la campaña del PAN también ha sido importante. Creo además que en el tema concreto que era el problema central de Tamaulipas, que es el crimen organizado y todos estos lamentables hechos que habían ocurrido a finales del sexenio pasado, Claro. podías ver cómo pues, la vida de las familias, de las jóvenes que iban a centros de diversión a pasar bien una tarde, una noche con sus amigos, con sus amigas, pues corrían peligro de que pudieran ser secuestradas. Yo creo que ese tema, yo tuve la oportunidad de estar en Victoria y en Tampico en las semanas anteriores, y fíjate que vi un ambiente completamente distinto a lo que había habido en aquella ocasión. Entonces, yo siento que esa elección no está tan como dicen las mediciones de las encuestas. Creo que ese tema podría también cerrarse. Y mira que también en Quintana Roo, pese a que la enorme mayoría de las predicciones demoscópicas hablan de que ganará Morena por espacio de más de 20 puntos, pues yo no estoy tan seguro, porque si tú revisas concretamente la manera en que ha desahogado su campaña la candidata de PAN y PRD, pues vas a encontrar, primero, pues lo puedes ver en los cierres de ayer y de antier, Claro. unos cierres impresionantes, multitudinarios, gigantescos. Y luego me llamó mucho la atención que en el caso de esa candidatura, primero estuvieron allá todos los presidenciables apoyando a la candidata de Morena. Estuvo Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, estuvo Claudia Sheinbaum, y le echaron un montón eso. Y luego hay, por ejemplo, el estudio de prensa de muchas notas que tuve la oportunidad de revisar, pues hablan intentando deteriorar la imagen de la candidata de PAN-PRD, que me parece una candidatura, por cierto, muy atractiva, una mujer muy dinámica, que es diputada federal, creo que por el PRD hoy día, y me parece que Laura Fernández podría también estar en una situación distinta a lo que dicen las encuestas. Ayer muchos reportajes que se transmitieron a nivel nacional con periodistas de la localidad hablan de que quizá esa elección pudiera estar también en un empate técnico, pese a que las encuestas hablan de 20 puntos. Vamos a ver cómo ocurre. Yo creo que hay que darle seguimiento a esa elección, pero vis a vis a mí me pareció, por la información que pude consultar, que en el caso de Quintana Roo la candidatura de PAN y PRD, pues es una candidatura muy atractiva que ha generado consensos. Los cierres son impresionantes, la verdad de las cosas. Y bueno, pues todas las notas que fueron en contra de la candidata y de su esposo, pues yo no tengo información para decir si es o no cierto lo que se ha dicho, por ejemplo, en el Excelsior, pero me llamó mucho la atención que el Excelsior publica, esto debe haber sido hacia el viernes de la semana pasada, publica una nota el Excelsior donde dice que hay algunos vínculos con un cártel, etcétera, pero quita del portal la nota en la tarde. Ese tema, sí, la verdad es que llama mucho la atención. Yo creo que los medios de comunicación deben tener mucho cuidado, sobre todo por el daño que puedes generar en los días previos al desahogo de la jornada electoral. Pero al final de cuentas es una jornada interesante. Ojalá que el crimen organizado pues no genere situaciones que lastimen la paz, la tranquilidad con la que debe ser la jornada electoral del domingo. Totalmente de acuerdo, doctor Baños. Es importante considerar todos los pues, factores que pueden jugar en torno a una elección tan cerrada como la que se va a dar efectivamente en Durango, muy probablemente en Quintana Roo. Y bueno, pues Aguascalientes, prácticamente el Partido Acción Nacional va con un gran trabajo de campaña y un importante liderazgo allá en Aguascalientes. Y bueno, hablando de Acción Nacional, quiero pedirle a una reconocida abogada y además prestigiada empresaria, además exlegisladora, Claudia Sánchez Juárez, desde tu perspectiva como exlegisladora, como analista política, como abogada, ¿visualizas que en algunos de estos resultados tan cerrados se va a judicializar el resultado? ¿Será ya motivo de intervención de los tribunales electorales? ¿Tú crees que haya algún escenario de violencia, haya la intervención, la intromisión de la delincuencia organizada? ¿Tú lo visualizas así? Mira, Julio, yo coincido con lo dicho por el consejero Baños. Claro. Me parece que en algunas encuestas sí está sesgado este tema de los números, de las cifras que traen.
Se decía, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, que las encuestadoras no podían trabajar o no podían recolectar los datos del todo como se debe por la cuestión precisamente de la inseguridad, ¿no? Así es. Ojalá que no sea decisiva la participación del crimen organizado. Ya muchos lo han denunciado legisladores, es el caso de Lili Telles, el exlegislador Porfirio Muñoz Ledo, en diferentes medios de comunicación, en el caso de Ricardo Rocha, hoy Raimundo Riva Palacio también manejó alguna nota. Me parece que creo que este ingrediente no hay un antecedente, creo que no vamos a vivir un antecedente, no tenemos un antecedente, mejor dicho, del papel que ahora va a jugar el crimen organizado, lamentablemente en estas elecciones, y espero que no sea decisivo. Por una parte. Por la otra, creo que también MC está jugando ahí un papel que pudiera ser el fiel de la balanza en algunas de las elecciones. Es el caso de Durango, con la candidata Patricia Flores, que pudiera de alguna manera sumar los puntos en el caso del candidato de la alianza para pues despejar un poco las dudas y que pudiera ser un resultado con mayor holgura para la alianza. Es el caso también de del candidato de Quintana Roo, que pudiera de alguna manera sumar los números que tiene MC en favor de la candidata Laura. Y creo que este tema del MC me llama muchísimo la atención porque también pone un ingrediente que pudiera ser decisivo para que las campañas de alguna manera pudieran tener mayor diferencia en los resultados electorales del próximo domingo y que evitar precisamente la judicialización de los procesos electorales y que se lleven de una manera pues mucho más transparente y con mucho más margen de diferencia. Cantados, desde mi punto de vista, los estados de Aguascalientes y Durango en favor de la alianza. Los otros dicen las encuestas, la gran mayoría, que pues son para Morena. Ojalá que de alguna manera pues también la encuesta más importante, que es la de la jornada electoral, pues tenga otros resultados, desde mi muy particular punto de vista. Claro, sin lugar a dudas, hay que esperar con mucha prudencia, hay que analizar con mucha responsabilidad el fenómeno de la participación de los sectores. Habrá que estar muy atentos a la intromisión de la delincuencia organizada, habrá que estar muy pendiente de la jornada a lo largo del domingo, y bueno, habrá que esperar que no haya efectivamente algún acto que pudiera ver o pudiera afectar la legalidad, que pudiera afectar la participación democrática de los mexicanos en estos 6 importantes estados. Yo quisiera preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, y es un tema que bien vale la pena analizar con mucha, yo diría, mucho cuidado, porque ha generado polémica en las redes sociales, ha desatado un debate en los medios de comunicación convencionales. Los invito a que vayamos un pequeño corte comercial y regresamos con el escándalo de Alejandro Moreno, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Seguimos contrastando ideas. Regresamos. Amado auditorio, gracias por acompañarnos. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores que apoyan a los mexicanos, que siguen generando empleo, que siguen invirtiendo y confiando en nuestro país. Agradecemos siempre su apoyo solidario de nuestros patrocinadores. Y bueno, antes de irnos al corte, abordábamos esta interrogante, este escenario
que ha generado, reitero, polémica, preocupación y debate en las redes sociales. Estos escándalos que se han filtrado sobre algunos audios en donde presuntamente el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional ha hecho sendos comentarios, ha expresado algunas opiniones donde presuntamente descalifica al periodismo, lo señala que hay que matarlos de hambre, habla de algunos temas preocupantes para el priismo nacional. Y yo quisiera preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, desde su perspectiva, esto que se ha generado ya, pues un tema semanal y que se ha vuelto tal vez un escándalo ya desde una perspectiva de una estrategia, pues yo de una campaña negra por parte de Morena, en donde, bueno, la gobernadora de Campeche de manera ilegal ha dado a conocer estos audios. Yo quisiera preguntarle al doctor Baños su opinión desde el punto de vista jurídico y su opinión desde el punto de vista mediático electoral. Doctor Baños. Bueno, como sabemos, este tipo de, de pruebas que se dan a conocer son audios de conversaciones telefónicas que se han dado, a los que se les ha dado mucha publicidad, particularmente por la gobernadora. Creo que tiene una especie de programa de radio, de televisión, donde ella hace comentarios sobre diversos temas, y el tema de Alejandro Moreno pues está omnipresente. Creo que por la llamada que luego después el propio Alejandro Moreno grabó en una conversación que tuvo con Manuel Velasco y la da a conocer, pues te da una idea muy clara de que una de las disputas centrales pareciera ser lo acontecido con el tema de la reforma eléctrica, que había mucha presión para que lo pudieran sacar. Yo pienso que la actitud de los diputados del PAN, del PRI, del MC, del PRD, fue muy digna, correspondió a una defensa legítima, y mira que no pienso en que todas las iniciativas de los presidentes deban ser rechazadas nada más porque sí. Claro. Se trata de revisar dónde hay razón y dónde no hay, y donde no hay razón o que puedan generarse situaciones que lastimen al país, pues evidentemente los diputados están no en su derecho, están en su obligación de generar decisiones que no lastimen a la sociedad. Yo creo que eso fue lo que hizo la oposición. La reacción del presidente ha sido desmesurada. Lo que hizo Mario Delgado de interponer hasta un juicio, la verdad es que suena hasta ridículo, ir a lastimar la imagen de los diputados. Lo que hicieron en aquel muro de fusilamiento pacífico, colocando los retratos donde, ojo, en el debate político, si tú dices que una persona no es tu adversario, sino tu enemigo, si tú dices que es un traidor a la patria, estás hablando de un tipo penal que está considerado en el Código Penal Federal, y que eso en el debate político anula la condición de adversarios que se vale en el debate público, y coloca a los adversarios en condición de enemigos, y esa parte a mí me ha parecido muy lamentable lo que han hecho. El caso de Alito, por un lado, responde a eso, en mi opinión, y por el otro lado, también me da la impresión de que hay un ajuste de cuentas local. No sé qué haya ocurrido en la elección de Campeche, pero bueno, pareciera que la gobernadora tiene especial interés en estar lastimando sistemáticamente al dirigente del PRI, y no sé si a través de eso acercarse más al presidente de la República. Eso también hay que decirlo con claridad. Y ya con independencia de que son pruebas lícitas o ilícitas, pues es impresentable los comentarios que Alejandro Moreno, como dirigente de un partido, como exgobernador de una entidad como Campeche, pues formula en diversos temas. Yo creo que son situaciones que deberían de aclararse de manera suficiente, porque como quiera, pues ya está la exhibición, y eso sí tiene un impacto, me parece a mí, en términos electorales con relación a la coalición. Y además, qué curioso que se da en los días previos a la jornada electoral. Esa parte, más allá de que López Obrador en la mañana y ayer haya hecho señalamientos a este asunto, a mí me parece que sí tiene impactos, y que obviamente el presidente pues, busca llevar agua a su molino, busca apoyar a los candidatos, a las candidaturas de Morena, y busca que evidentemente la coalición quede mal frente a los electores. Es un tema muy delicado porque, miren, la medida que Morena vaya avanzando, y no es porque yo tenga una actitud anti-Morena per se, pero a mí me parece claramente que en la medida que se vayan obteniendo más triunfos de Morena en las entidades federativas, pues tú vas anulando la capacidad de generar equilibrios desde lo local, desde lo regional, al ejercicio del poder presidencial. Y obviamente, pues eso no es saludable para la democracia mexicana. Entonces, yo aspiro a que los electores analicen con mucho cuidado su voto, y que de las elecciones que siguen, pues evidentemente salgan equilibrios o se mantengan equilibrios importantes. Para Morena es ganar, ganar, no tiene ninguna gubernatura en juego. O son del PAN o son del PRI, entonces es ganar, ganar para Morena. Y bueno, hay una del PRD, la de Quintana Roo,
pero para ellos es avanzar y desde esa perspectiva atomizas, si en la medida que tenga más entidades, atomizas los controles que desde lo local, a través de gobernadores de la oposición, se puede tener en un sano equilibrio y en un sano ejercicio del poder de los ámbitos locales frente a los federales. Entonces, sí es un tema que preocupa para la democracia mexicana, habida cuenta, pues, de todas las iniciativas que hemos conocido. La reforma eléctrica, pues, ya avanzó, pero ahí está la reforma electoral y está, pues, también, lamentablemente, estos apoyos del Poder Judicial, porque mira, con independencia de que sí tiene parte saludable la sentencia de ayer sobre el tema del presupuesto del INE, esa sentencia que resuelve una acción de inconstitucionalidad, al final de cuentas le ordena a la Cámara que motive su decisión. Eso es lo que van a hacer. Es decir, no va a haber recursos adicionales para el INE, pero es tema de otra discusión. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Quiero aprovechar para preguntarle a la empresaria y abogada Claudia Sánchez Juárez. Claudia, tú has sido legisladora federal en 2 ocasiones por el Estado de México. Tú conoces, sabes, entiendes de lo importante que es cuidar la reputación, de lo importante que es la congruencia, pues, en el actuar de un representante popular. ¿Tú cómo visualizas este tema y estas explicaciones o justificaciones de Alito Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional? ¿Tú crees que realmente sea víctima, sea un instrumento de la guerra sucia, del espionaje, de las viejas prácticas que el propio PRI implementó hace muchos años cuando era papá gobierno y era, pues, el dueño prácticamente de la democracia en México, y ahora se está revirtiendo en contra del propio priismo? ¿Tú cómo visualizas este tema, Claudia? Desde luego no tiene justificación lo dicho por el presidente del PRI. Respecto de los que los comunicadores había que matarlos de hambre, me parece desafortunado. Sin embargo, sí creo que es un tema coyuntural. Sí creo que estas filtraciones no son obra de la casualidad. Es un tema que tiene que ver claramente con la elección el próximo domingo. No son casualidades, son temas que nos marcan que una cierta preocupación, porque tal vez lo que comentábamos al principio, lo que muestran las encuestas, pues a lo mejor también no puede ser del todo certero, ¿no? Claro. Y pues todo esto creo que manifiesta una preocupación de Morena, porque seguramente tendrán alguna otra información, algunos otros datos que puedan pues dar como resultado escenarios diferentes a los que se esperan para el próximo domingo. Me parece que el tema es coyuntural, me parece que es importantísima la participación de los ciudadanos en cada uno de los estados que se va a llevar a cabo una elección, porque ya lo comentábamos en algún otro momento, es importantísimo que los ciudadanos salgamos a votar. El voto es el único instrumento que tenemos para elegir a nuestros gobernantes, a la gente que va a tomar las decisiones. Y de verdad, México está en un momento histórico y en un momento delicado, y creo que no nos podemos equivocar como mexicanos. De momento, esos 6 estados, pero también están en juego la viabilidad del INE. Entonces, creo que, como lo decía el consejero Baños, es importante, pues, hacer un equilibrio y hacer contrapesos, porque de verdad estamos en un momento en que México nos necesita que participemos, necesita que nos enteremos, y pues lamentable lo que dijo Alito. Yo creo que ya los priistas juzgarán quién va a llevar las riendas del partido, pero en estos momentos me parece desafortunado. Sin embargo, creo que lo que se juega el próximo domingo es mayor. Y no digo que lo ignoremos, pero creo que tenemos que enfocarnos en el perfil de cada uno de los candidatos, que a final de cuentas son los que van a tomar las decisiones en cada uno de los estados que están ahorita teniendo elección. Sin lugar a dudas, un tema fundamental, coyuntural, como bien refieres, Claudia, importante compartirle a nuestro auditorio. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para abordar las conclusiones de esta mesa de análisis rumbo al proceso electoral del próximo 5 de junio. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos.
Amable auditorio, gracias por acompañarnos y bueno, estamos de regreso en este cierre de esta mesa de análisis. Quiero pedirle a nuestros invitados nos hagan pues una conclusión respecto del contexto que nos han explicado, respecto a la situación que nos han pues aclarado, porque realmente en la voz autorizada de dos especialistas es más fácil entender el proceso electoral y democrático de nuestro país. Yo quiero pedirle al doctor Marco Antonio Baños nos haga favor de darnos una conclusión respecto de lo que pudiera ser el resultado electoral, en donde, bueno, Morena tal parece en algunas encuestas que llevaría de 4 elecciones y le arrebataría a la oposición, pues 4 gubernaturas muy importantes, Quintana Roo, Hidalgo, que son bastiones, Oaxaca, que son bastiones del priismo, Quintana Roo, que está en manos del PRD, pero que sin embargo, pues tal parece que está en un debate importante. Tamaulipas, con la persecución en contra de su gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que apenas se suspendió la audiencia para el tema del desafuero. Hay temas coyunturales también con el tema de la intromisión de la delincuencia organizada. Yo quisiera pedirle al doctor Marco Antonio Baños su conclusión en relación a ese tema y a la problemática que se puede presentar post-electoral, doctor. Mira, creo que lo principal será que los ciudadanos, estamos hablando de una lista nominal de 11.7 millones, puedan acudir a las casillas, que existan condiciones de seguridad para que los funcionarios las instalen, para que los electores vayan y no sean presiones de la compra y coacción del voto para poder determinar en absoluta libertad por quién votan. Claro. Veo complicado que no exista un proceso de judicialización, porque al final de cuentas sí vas a tener escenarios de elecciones cerradas, una o dos elecciones que se vuelvan cerradas, muy cantada la de Durango, y ese tema va a terminar en los tribunales. Pero creo que lo que tiene que terminar en los tribunales es lo que tiene que ir a los tribunales, no todo. Y eso creo que ya será una decisión también de los actores políticos, y tienen nada que hacer si no hay un esquema de violaciones generalizadas que pudieran llevar a un proceso de anulación, o se han lastimado los topes de campaña con un rebase de más del 5%, pues esas cosas lo sabemos, pero no es nada más que rebases el tope de campaña con 5 o más por ciento, sino que haya menos de 5 puntos porcentuales de diferencia con el primer lugar. Entonces, yo creo que ahí esa parte está ahí, que los partidos pues se tienen que comportar a la altura. Yo creo que hay un enorme reto para recuperar la institucionalidad democrática que Morena ha roto sistemáticamente, y creo que los electores tienen aquí sí el derecho, la potestad de que en el veredicto que arrojen las urnas, sí logren determinar que se mantengan ciertos equilibrios en el ejercicio del poder. Vuelvo a repetirlo, si tú tienes concentrado, debe ser una decisión informada, una decisión responsable por el bien de la democracia mexicana, y ojalá que todos estos temas que regionalmente se están viendo, los ataques desmesurados desde el centro en contra de algunos gobernadores, estas situaciones incómodas de que tú ves al presidente que va a Sinaloa, por ejemplo, con cierta recurrencia, como para qué, el tema de los abrazos no balazos, sí, regiones hoy día del país que lamentablemente están controladas por el crimen organizado, o situaciones que son inverosímiles, donde tú ves a los narcos persiguiendo a balazos a la Guardia Nacional. Eso francamente indica con claridad que hay una no acción del Estado mexicano, o que de plano el Estado mexicano en su capacidad de respuesta frente al crimen organizado está rebasado. Esa parte creo que se tiene que recuperar, y por supuesto que la responsabilidad central le toca al gobierno federal, y que esa responsabilidad no cumplida en muchas regiones del país pues debe ser evaluada en las urnas, como el propio López Obrador lo dijo en sus mañaneras. Totalmente de acuerdo. Aprovecho para preguntarle a la licenciada Claudia Sánchez Juárez su opinión con respecto a este escenario tan preocupante para los mexicanos y para la democracia, los equilibrios democráticos en nuestro país, porque bueno, pues Morena va a ganar todo, aparentemente, así afirman ellos, ¿no? Habrá que esperar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Claudia? Nada está escrito. Así es. Y yo soy muy optimista, creo que puede ser un buen escenario para la alianza. Espero que no haya, creo que quienes hemos participado en una campaña política, en una elección, nada mejor que anticipar todos estos procesos de judicialización que con la participación. Es decir, los votos le ganan a cualquier proceso judicial que pudiera presentarse. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en este sentido en MC. Me llama mucho la atención que MC pueda ser el fiel de la balanza y que pues decida mantenerse, decida no jugar esa parte de fiel de la balanza y mantenerse tal cual, quieto.
me llama la atención porque se ha dicho en algunos otros espacios que pues por ahí puede haber algún tipo de acuerdo, puede que el MC pues esté haciendo ahí algún tipo de trabajo que pudiera ser independiente de llevar a cabo una alianza todavía más grande de declinación para los candidatos que van en segundo lugar. Yo quiero hacer una invitación en ese sentido a las personas que están viéndonos desde los estados donde va a haber elecciones, que razonen su voto y que sea un voto útil. Es decir, quienes vayan en segundo lugar en las preferencias electorales de los candidatos, salgamos, votemos por ellos, votemos por esa segunda opción. Creo que esto es lo que mejor podemos esperar los mexicanos, que lo que puede ser más benéfico para México. Y como antecedente también creo que sería lamentable que el escenario de Sinaloa en las pasadas elecciones, en la elección de 2021, pues se repitiera, ¿no? Lo que se dijo fue una intervención del crimen organizado en la pasada elección de gobernador de Sinaloa. Por ahí el candidato del PRI para el gobierno de Sinaloa en el 2021, pues se quejaba de pues la intervención de organizaciones del crimen organizado en la elección, y que este escenario se pudiera repetir en algunos otros estados sería lamentable. Y como lamentable es que pues vemos que cada día creo que el crimen organizado está avanzando, las Fuerzas Armadas están pues supeditadas a un mando civil, y pues si están supeditadas a un mando civil y ese mando no da la instrucción de combatirlas, pues creo que estamos en un riesgo latente. Tenemos que recuperar el Estado de Derecho, tenemos que recuperar el orden en este país, y es importante. Total estado de indefensión. Es importante la participación de todos los ciudadanos en esta elección. Vuelvo a hacer hincapié en el voto útil. Es correcto. El candidato que vaya en segundo lugar, sería bueno que los ciudadanos le dieran su voto de confianza, que salieran y llenaran todas las urnas en favor de las posibles alianzas o los candidatos que fueran en segundo lugar en cada uno de estos estados donde va a haber elección. Totalmente de acuerdo. Pues sin lugar a dudas es importante analizar, entender, comprender, pues interpretar el comportamiento electoral del próximo 5 de junio, que va a ser determinante para el proceso electoral del 2023, donde Coahuila y el Estado de México también serán bastiones determinantes para el proceso electoral del 2024. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños y a la licenciada Claudia Sánchez Juárez su participación esta noche en la mesa de análisis semanal, y rogarle, si es posible, la próxima semana analizar el resultado postelectoral. ¿Qué les parece? Un placer, y fue un placer también coincidir con la maestra Claudia, qué gran honor para mí, y gracias, Julio, de nuevo por la oportunidad para dirigirme a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, doctor Baños. Claudia, muchas gracias. Al contrario, Julio, el honor es mío, maestro. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Amable auditorio, pues ya sabe, el compromiso la próxima semana para analizar el resultado del proceso electoral del 5 de junio.